Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hoy nos visita el doctor Gabriel Bónmaro. ¿Lo pronuncié bien? Muy bien. Italiano. Italiano, exactamente. La temática de esta entrevista se inscribe en el marco de un tema que es de interés para todos los ciudadanos, la política. Y dentro del marco de ese gran tema, un fenómeno que merece analizarse: el léxico en la política. El doctor se dedica o se ocupa de estudiar los problemas de la comunicación política y las prácticas políticas en la Argentina. Gabriel, gracias por haber llegado hasta aquí. Por favor, un placer. Y además por interrumpir tus actividades, que sé que son muchas. Precisamente de ello me quiero ocupar. Tu formación de grado te hizo acreedor al título de licenciado en Sociología. Eso ocurrió en el año 2000. Desde entonces cursaste estudios de posgrado en nuestro país y en el exterior. Indícanos cuáles. Mirá, yo hice 2 maestrías y un doctorado, todo en ciencias sociales y en sociología específicamente, y siempre me dediqué en especial a la sociología política, a los estudios de la política desde la perspectiva sociológica. Eso hice en mi maestría, que trabajé sobre cómo se introdujeron las encuestas de opinión a la política argentina, y ahí, en relación a eso, cómo se constituye un espacio de comunicación política en interfase entre periodistas expertos políticos en los años 80 y 90 en Argentina. Y luego en mi tesis de doctorado trabajé sobre cómo se habían transformado, cómo habían evolucionado la relación de los sectores populares con la política en Argentina en los últimos 20 años también. ¿Sabés que la palabra política emerge con evidente presencia en tu trayectoria profesional? Muchas expresiones dan cuenta de tu interés por las transformaciones, por los cambios en las prácticas políticas de la Argentina, en fin, por las nuevas formas políticas. Para saber qué cambió necesitamos precisar cuándo y dónde, incluso dentro de nuestro propio país. Te propongo que elijas un tiempo representativo de los cambios de mayor impacto y nos cuentes cuáles encontraste en tus investigaciones. Mira, una década muy importante. Primero, hay un planteo tuyo que es muy interesante, que nos permite ubicar qué significa transformación, que es la relación entre aquello que cambia y aquello que permanece. Muchas veces los científicos sociales tendemos a enfatizar en aquello que cambia con respecto a aquello que permanece. Es más interesante, parece más interesante estudiar lo que se transforma y no lo que se mantiene más o menos igual. Pero también es cierto que la Argentina vivió entre los años 70 y los años 90 grandes transformaciones, y luego en los años 2000 nuevamente. Entonces es un país sometido permanentemente a importantes cambios políticos, económicos, sociales, a los que intenté, digamos, estudiar en los últimos años de formas diferentes. Una década que me parece a mí más interesante, o muy interesante, en realidad no más
que otras, pero muy interesante para pensar estos cambios, son los años 80, por diferentes motivos. Primero porque es un momento bisagra. Uno puede decir que los años 80 es el momento en el que, como se decía en la vieja filosofía política, lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Son esos momentos en los que, aún en términos económicos, digamos, el modelo mercado internista no estaba agotado, pero no se terminaba de dar su defunción en la práctica y en la política económica. El Estado, tal como había sido constituido por la Argentina, que uno puede llamar peronista de los años 50, estaba también en crisis, pero no había un nuevo proyecto de Estado con ciertas bases sólidas. En cuanto a la situación social, estaba claro que estaba en crisis lo que se llamó la sociedad del bienestar a la Argentina, digamos, una sociedad basada en el pleno empleo, en el trabajo formal, etc. Pero no aparecía cuál era la sociedad que se venía con tanta claridad. Y en términos políticos, sin duda, digamos, también aparecía un momento fundante vinculado a la noción de democracia. Queríamos fundar una democracia duradera en relación a un periodo anterior, a un siglo XX largo o corto en ese momento más bien, que aparecía asignado por la inestabilidad política, por la violencia y por el autoritarismo. Todas estas palabras que yo te digo son según como los propios actores del momento interpretaban y veían ese momento. Uno después puede tener su opinión personal, pero no es el tema ahora pensarlo de ese modo. Entonces, esos años son muy interesantes porque uno puede pensar que de alguna forma terminan de saldar cuentas con el pasado más largo o más corto del siglo XX y prefiguran o configuran situaciones sociales, políticas y económicas que van a consolidarse en los años 90 y hasta nuestros días en ciertos casos. Por eso esa década de los 80 me parece muy interesante, muy rica, y creo que cada vez más se estudia. Hubo un momento en el que estábamos más obnubilados por los 90 y por las grandes reformas de los 90, por los grandes personajes políticos de los 90, y habíamos perdido un poco bajo, digamos, el manto de la idea de la década perdida, como se pensó a los 80 en toda América Latina, no solamente en Argentina, porque fue una década de crisis económica, de poco, digamos, crecimiento, de estancamiento, etc. Digamos, bajo ese manto habíamos perdido un poco el interés en una década muy rica. Podemos detenernos en algunas cuestiones, si te parece, sí, que son interesantes como para entender en qué sentido hablamos de transformaciones y de cambios y cómo se produjeron esos cambios. Uno puede pensar dos áreas, vamos a tomar como ejemplos que yo estudié con particularidad, como para poder hablar con cierta pertinencia sobre eso. La primera es cómo se transforman los modos, lo que uno puede llamar las categorías de lo político, o las categorías de los actores políticos, o de los actores interesados en la política, en un sentido más amplio, que no son solamente los políticos, sino también los comentaristas políticos, los periodistas políticos, los opinadores, etcétera, etcétera. Y se produce en los años 80 una importante transformación en las categorías políticas, en la grilla de lectura, cómo leemos la realidad política, en torno a algunas situaciones que, eso fue lo que yo estudié, favorecieron el hecho de que entendamos hoy en día como una evidencia que, por ejemplo, necesitemos de las encuestas de intención de voto o de opinión pública para conocer el estado de la opinión o para conocer o anticipar cómo va a salir una elección o la coyuntura electoral en un cierto momento. Algo que en la Argentina no existía con la centralidad y con la asiduidad que tiene hoy antes de los 80. También los cientistas sociales nos dedicamos a lo que uno puede llamar desnaturalizar o deconstruir algo que hoy vemos que es evidente, que se nos presenta como algo casi natural. Intentamos ver cómo se genera, cuál es su génesis histórica, social, para entender con qué sentidos nace eso, qué función viene a cumplir, qué tipo de actores interesados participan de la construcción de ese fenómeno, que después recibimos como un dato de la realidad, digamos, ¿no? Entonces, volviendo al tema, uno puede decir que hay algunos momentos fundamentales que contribuyen a esta transformación de las categorías políticas de las que yo hablaba recién,
que sin duda uno no puede fijar en un día, ni en dos, ni en tres, son procesos, pero que tienen hitos importantes. El primero es que aparece por primera vez, digamos, uno puede llamarlo la derrota del peronismo. El peronismo en el año 1983 pierde por primera vez en su historia elecciones libres en las que no estaba digamos, ni prohibido, ni proscripto, ni nada. Entonces podía presentarse y pierde elecciones frente a un candidato no peronista como era Alfonsín, un radical. Con esto se rompe una especie de certeza también de evidencia natural, que era que el peronismo era una especie de mayoría prepolítica, que había algo en su naturaleza que lo hacía ser el partido mayoritario, digamos. Algo que creían, por supuesto, los propios digamos, peronistas, pero que también compartían otros actores y que aceptaban aún, diría, la mismísima oposición. Exactamente. Aún, digamos, con desgano o con rabia muchas veces digamos, los no peronistas. Ahí aparece entonces una idea de que ingresamos en un nuevo tiempo político, ¿sí? Un momento en el que ya no son tan estables los conglomerados, los agrupamientos electorales, ¿sí? La segunda cuestión que aparece vinculada con eso es el hecho de que no solamente se rompe esa mayoría natural que significa el peronismo, sino que además aparece la idea de que el electorado tiende cada vez más a separarse o a construir sus preferencias separadamente de los partidos. Porque no es que nace una nueva mayoría natural. Uno puede decir, bueno, se agotó el tiempo del peronismo popular y aparece lo que los propios radicales llamaban en ese momento más ensueño que en realidad el tercer movimiento histórico. La idea de que se acababa, como estuvo el irigoyenismo, estuvo el peronismo, venía el alfonsinismo como tercer movimiento que iba a recrear esa mayoría en una nueva formación política. Bueno, eso no ocurrió en los hechos y más bien lo que aparece es la idea de un desapego creciente, una distancia creciente de los electorados, de los ciudadanos respecto de los partidos, de modo que también se rompen o se debilitan algunos canales tradicionales de comunicación entre los partidos y sus bases electorales. Entonces, este doble proceso que se da, por supuesto, este segundo no se da en un solo momento, uno puede decir se da durante los 80, en diferentes momentos y con diferentes percepciones, va transformando las formas de actuar en política de los políticos y la forma de percibir las relaciones políticas en general. Las formas de actuar, por ejemplo, los actos masivos, los grandes actos masivos como forma de demostración de fuerzas, como se llamaba en ese momento, son reemplazados por otro tipo de actos, como por ejemplo la caravana, como por ejemplo digamos, la caminata, la bicicleteada, todas las formas en las que el político va a buscar al elector en vez de reunir a su gran electorado en una plaza o en un estadio, etc. Entonces, ahí hay un cambio en el modo de construir la movilización política y en el modo de relacionarse de los dirigentes partidarios o de los candidatos con su electorado y con los ciudadanos. La otra gran transformación es la televisión. Aparece crecientemente la idea de que hay que ir a la televisión, hay que aparecer en televisión para existir políticamente. Por supuesto que eso tiene que ver con otra serie de grandes, otra gran verdad básica de nuestro trabajo es que no hay unicausalidad en los procesos sociales. Siempre hay un montón de factores que contribuyen a que se produzca un resultado histórico. Yo decía, para que exista o para que se constituya esta idea de que hay que ir a la televisión para existir políticamente y para que de hecho el juego político cada vez pase más por los sets de la televisión que por las plazas o por los estadios, también tuvo que constituirse una audiencia nacional, también tuvo que existir la idea de que hay realmente millones y millones de televidentes mirando los programas. Hasta los años 80 uno puede decir que había poca oferta, digamos, de canales por un lado y había también pocos aparatos en los hogares comparativamente con otros países.
es el Mundial 78, es el momento en el que se constituye la Audiencia Nacional más fuerte. Digo, también son procesos con temporalidades diferentes. Pero aparece la idea de la televisión como el lugar en el que hay que ir para mostrarse, para aparecer en público. Eso en los 90 es mucho más fuerte, sin duda. Todos recordamos los nuevos partidos, sobre todo con menos vinculación, con menos, digamos, raigambre y arraigo territorial, o con menos aparato, como se suele decir. Había dirigentes que decían: yo prefiero un minuto en el programa de Mariano Grondona que un acto lleno de gente, digamos, ¿no? Bernardo Neustadt. O de Neustadt, exactamente, tal cual. Bueno, esos personajes empiezan a ser celebridades políticas y celebridades, digamos. Entonces, digo, cambian los modos de hacer política, cambian las relaciones entre el electorado y los partidos. Y al mismo tiempo aparecen nuevas categorías, nuevas formas de nombrar a las cosas, como aparecen nuevas palabras como la de caravana, como la de bicicleteada, como la de el menemóvil, todos recordamos, ¿no? Había esos dispositivos de relación del político con los electorados. También aparece la idea del indeciso como el gran núcleo electoral a conquistar, ¿no? Hay que ir a la casa de los indecisos, etcétera, etcétera. Aparece la idea de la ciudadanía independiente, en fin, nuevas formas de nombrar y a la vez nuevas formas de interpretar la nueva realidad política. Esto es muy fuerte si uno sigue la política argentina entre el año 83 y 84 y el año 89 o el 90, digo, esa década corta del 80. Es muy fuerte cómo se va dando este proceso, es muy interesante reconstruirlo y tirar las aristas que esto tiene y, digamos, cuestiona nuestro sentido común respecto de que son procesos de los 90, ¿no? que esto se dio en los 90. Por supuesto que en los 90 encuentran su punto más alto, si se quiere, pero son procesos históricos que tienen una acumulación previa muy importante. El otro fenómeno al que yo hacía antes, digamos, referencia respecto de un cambio importante en la década de los 80, otro de los cambios importantes que se dio y que modificó nuestra forma de entender y de actuar en la realidad política argentina y social en este caso, es la aparición del problema público y del problema, digamos, si se quiere, político de la pobreza. Que aparece de formas diferentes, pero sin duda la cuestión de la pobreza como un problema es claramente una novedad relativa, pero una novedad importante de los años 80. ¿En qué sentido? En el sentido de que aparecía con claridad en el año 82, 83, en los comités de campaña del radicalismo y el peronismo, la idea de que la dictadura había dejado consecuencias sociales negativas y que el próximo gobierno tenía que tener una política social que permitiera paliar una situación de pobreza transitoria, que era una herencia negativa, una más de las herencias negativas que había dejado la dictadura. Entonces, Alfonsín, cuando gana, una de las primeras medidas que toma es el famoso programa PAN, el Programa Alimentario Nacional, que suponía la distribución de cajas de alimento a familias identificadas como en situación de pobreza y de marginalidad importantes. Para eso usan los datos del censo, en fin. El Estado inicia toda una serie de mecanismos de identificación del fenómeno de la pobreza en el Instituto, digamos, de Estadísticas, en el INDEC, en el Ministerio de Acción Social de ese momento. El Estado, digamos, despliega sus capacidades técnicas y políticas en pos de identificar un nuevo fenómeno, que es el de la pobreza. Entonces, esa es otra de las vías de acceso de nuevos problemas, de nuevos fenómenos y de nuevas lecturas del mundo a nuestra realidad. Al mismo tiempo, esa misma situación que en el año 84 aparecía como transitoria y como destinada a desaparecer una vez que la democracia, digamos, saldara esa deuda con la sociedad, progresivamente comienza a ser vista como un rasgo permanente de nuestra sociedad y los pobres y la pobreza comienzan a ser un dato, a
con el que lidiar, con el que trabajar, cómo combatir la pobreza, cómo medir la pobreza, cómo identificar la pobreza, es un tópico fundamental del debate público, de la intervención del Estado, de también el modo en que los discursos políticos hablan a la sociedad y de la sociedad. Y por supuesto en los años 90 será uno de los grandes caballitos de batalla contra las consecuencias de las políticas, digamos, neoliberales de apertura, ¿no? O sea, ahí hay otro momento en el que la pobreza, digamos, es, si se quiere, una consigna política, si se quiere, o más bien la lucha contra la pobreza. Entonces, un fenómeno que uno dice, sí, es obvio, la pobreza está mal, no sé qué sea. Ahora, es un fenómeno que no formaba parte ni de la agenda pública del Estado, ni de la agenda pública del debate político general, ni de la agenda mediática o de la prensa hasta los años 80, y que se va introduciendo progresivamente para dar cuenta de un fenómeno que era eso que se veía que era la transformación de la sociedad argentina, que en ese momento experimentaba la crisis del mundo salarial formal, la aparición fuerte de la informalidad, del empleo negro, la crisis del mundo industrial. Bueno, ¿cómo dimos cuenta de eso? ¿Con qué categoría? Digamos, no es que la inventamos, era una categoría que existía en el lenguaje corriente, que había sido parte de los problemas sociológicos e históricos del siglo XIX por lo menos, y que tenía además una larga tradición estadística fuera de Argentina. Pero en Argentina, ¿cómo, digamos, aparece recién ahí? Porque echamos mano a esa, digamos, categoría, la definimos, intentamos medirla e intervenir sobre ella en ese contexto, digamos, ¿no? Hacías referencia a que hay múltiples causalidades para estos cambios. Sí. Pero distinguís desde tu capacidad, desde tu experiencia, un hecho que sea el desencadenante de estos cambios, digo por caso, la quema del cajón de Herminio Iglesias. Sí. Es decir, porque comparto tu mirada, los cambios se generan por un montón de motivos, pero ¿hay algo que despierte ese cambio? ¿Tenés identificado? Mirá, bueno, yo decía... ¿O se van sucediendo? No, ahí es un gran problema de la epistemología y de las formas de entender cómo se produce la historia, que no vamos a poder resolver ahora. No. Pero sí podemos decir, para ir a un ejemplo que siempre ayuda un poco a avanzar este tipo de discusiones tan complejas, es que justamente vos tomaste un caso muy paradigmático, la famosa quema del cajón de Herminio Iglesias, que fue muy sintomático porque uno puede decir, en ese momento, entre los que estaban en el acto, en la, digamos, 9 de julio, si mal no recuerdo, poca gente pudo percibir ese momento, era un acto masivo, multitudinario, había un señor en el palco que encendía un fuego, no se entendía muy bien qué estaba prendiendo fuego, en fin, claramente no era un hecho visible e interpretable inmediatamente por todos. Uno puede decir, en televisión en ese momento sí es cierto, aparecía la televisión con cierta importancia para cubrir los actos y eso es un síntoma que un hecho menor puede ser amplificado, reproducido y puede ponerse la lupa sobre porciones del acto político que no son siempre, que ya no son controladas por los organizadores, digamos, ¿no? Porque hay una mirada, hay un ojo externo que mira y organiza desde su propia lógica ese acto político, que es digamos, el ojo de la cámara, el ojo de la televisión. Ahora, creo que se le atribuyó a esa famosa quema del cajón todo un conjunto de enormes efectos. Digo, creo yo, y esto lo ha escrito también Oscar Landi, un importante sociólogo fallecido en el año 2003, que también escribió mucho sobre esto y que le importaba mucho pensar el significado político de los actos y de las acciones. Y, digamos, Landi decía, en realidad el hecho en sí mismo cobró significación, amplificó su significación a la luz de cómo fue leída después la derrota del peronismo y el triunfo de Alfonsín. Como la derrota del viejo peronismo violento, anacrónico, patotero, y el triunfo de la paz, la democracia, la vida, digamos, ¿no? Cuando uno lee
cuando se interpretaban de esa forma ese digamos, resultado electoral, y creo que esa fue la interpretación dominante, la que permaneció entre nosotros, cobra sentido ese pequeño acto como, si se quiere, aquel que condensa mejor ese peronismo anacrónico, violento, que tenía que quedar en el pasado para que naciera una nueva democracia pacífica y tolerante, digamos, ¿no? Como se decía en el discurso de la época. Entonces, también es eso, los hechos puros no existen, los hechos son siempre hechos interpretados, son siempre, y por eso, digamos, yo decía, las elecciones del año 83 fueron sin duda un acontecimiento que trastocó el sentido común político. Ahora, pasó eso porque fue leída de cierto modo, porque ciertos actores, digamos, políticos, especialistas en el comentario político, los expertos en opinión y en marketing de ese momento, contribuyeron a leer de ese modo la situación. Y acá aparece un nuevo problema, que es el tema de la relación entre cómo es el mundo y cómo se nombra el mundo, que es un gran problema que a mí me interesa mucho y sobre lo que yo intento trabajar bastante, que también es un gran problema epistemológico, porque uno puede decir, ¿el mundo existe independientemente de cómo es nombrado? La historia... Sobre eso te voy a preguntar. Sí. Pero, discúlpame que te interrumpa. Por favor. Si me permitís, antes de ello, quisiera proponerte un ejercicio. Dale. Que leas un artículo publicado en página 12, el final de un párrafo, o el final del párrafo de un artículo publicado en página 12 en febrero de este año, que identifiques las palabras cuyo significado necesitan un conocimiento o conocimiento experto, y si es posible entenderlo sin ello. A ver, vamos a ver si podemos hacer el ejercicio. La frase dice, desde la visión del equipo económico, la aplicación del fallo de Griesa supone privilegiar a los holdouts con respecto al 93% de los bonistas que ingresaron al canje. Para demostrar la voluntad de pago en condiciones equitativas, el gobierno ofertó la reapertura del canje, que ya está aprobada por el Congreso, y podría implementarse en cualquier momento si los holdouts aceptan voluntariamente las mismas condiciones que el resto. Bien, la pregunta era si cómo se puede interpretar esta... Sí, ¿qué palabras identificás para cuya interpretación necesiten de un conocimiento experto? Esa era la primera parte. Está muy bien. Bueno, claramente aquí aparece la palabra canje, bonistas, holdouts, reapertura del canje. Bueno, en fin, son las palabras que son más importantes quizás para entender que son terminologías de jerga económica, digamos, holdouts sin duda, canje, bonista, bonito un poco menos, que implican operaciones, acciones o actores vinculados al mundo económico, que no todos los actores, no todas las personas, lectores de diario o audiencias de tele tienen por qué conocer y tienen por qué saber su significado. Y la segunda parte, sí, perdóname, es si sin esos conocimientos el artículo igualmente puede ser interpretado. Está muy bien, porque a eso yo iba a ir. Yo creo que sí, sin duda. A ver, hay una cuestión que es cómo se construye el sentido contextualmente, ¿sí? Nosotros somos capaces de interpretar una acción o una palabra no solamente porque conozcamos su significado en el diccionario. De hecho, hay muchas palabras que usamos habitualmente en nuestro lenguaje, de las que no conocemos el preciso significado que le da la Real Academia Española. Muchas, y nos asustaríamos de cuántas son. Sin embargo, nos hemos habituado, nos hemos entrenado a utilizarlas y en el uso es que les podemos encontrar sentido o en el uso es que podemos interpretarlas. Esto, por supuesto, responde a una interpretación de cómo se produce sentido y cómo se construye el lenguaje, que es una visión, si se quiere, pragmática o, en todo caso, lo que construyó un viejo filósofo inglés, Wittgenstein, que tenía que ver justamente con la idea de cómo construir el conocimiento, cómo se construyen los significados y cómo los actores aprenden el lenguaje, cómo aprenden a hablar.
frente a la idea de que uno aprende, introducir, digamos, porque absorbe un contenido, ¿no? Porque absorbe, bueno, una definición, lo que decía Wittgenstein es que lo que aprendemos es un uso, es una práctica, ¿sí? Me das pie, justamente, mirá, para preguntarte, porque coincidirás conmigo que las palabras de alguna forma muestran la visión del mundo. Sí. Pero cuando un sujeto las hace propia, lo hace desde su propio lenguaje o de su propio uso, como bien Sí. estabas manifestando. Incluso le cambia el sentido o el valor de uso a las palabras. ¿Cuáles son los factores que inciden sobre el potencial polisémico de las palabras? Bien. Está muy bien, porque yo lo que diría ahí es que hay varias cuestiones sobre las que me gustaría profundizar para entender un poco esta cuestión. La primera es que el hecho de que los actores ordinarios, digamos, no especialistas, quiero decir con esto, entendamos, por ejemplo, palabras de la economía o de la medicina, que es el caso más claro, ¿no? A pesar de no ser especialistas y de no conocer exactamente su significado, que podamos tener una idea aproximada de lo que significan en contexto, no implica que muchas veces las jergas de especialistas, ¿sí?, las jergas de expertos, los lenguajes especializados, tiendan a producir formas de cierre y de exclusión, ¿sí? Los especialistas tendemos, en todas las disciplinas, a hablar en difícil para que no nos entiendan los demás, para ocultar un poco, quizás frases simples las decimos de un modo complejo y uno las podría poder traducir en un lenguaje mucho más fácil y asequible para, digamos, todo el mundo. Bueno, entonces hay tácticas, técnicas de ocultamiento o de cierre, digo, que dejan afuera a los que no manejan ese lenguaje, o que intentan dejar afuera a quienes no manejan ese lenguaje. Ese es un tema importante, pero también hay otra cuestión que aparece aquí en este párrafo, que es las palabras que significan muchas cosas, aunque no sean técnicas. Por ejemplo, acá dice, para demostrar la voluntad de pago en condiciones equitativas. La palabra equitativa, ¿qué significa? Sí, realmente múltiples interpretaciones. Exactamente, entonces digo... Y además digo... Y no es técnica, ¿no? ¿Equitativo para quién? Exactamente. Entonces, no es una palabra técnica para nada, sin embargo, se presta, como vos decías recién, para múltiples significaciones, para atribuirle sentidos diferentes y para definirla en el mismo momento por personas diferentes de maneras diferentes. Entonces... en este caso sí. puntual, equitativo, digo, para los tenedores de títulos es que le paguen el 100%. Supongamos. Y para el Estado argentino pagar un 60% de la deuda. Exactamente, tal cual. Ahí tenemos sin duda no una polisemia vinculada a diferencias culturales o a diferencias, si se quiere, ideológicas o educativas o idiomáticas, sino a diferencias de intereses. Básicamente hay un conflicto de intereses que define de forma diferente qué es equitativo en un caso y en otro. Es uno de los ejemplos que podemos dar para pensar esta cuestión. Muy bueno. No solo las palabras quedan atrapadas en la memoria colectiva. Por ejemplo, tablita o corralito. Algunas expresiones, ¿dije atrapadas o grabadas? ¿Atrapadas? No sé. En realidad, Sí. lo que quise decir es que no solo quedan grabadas en la Sí, memoria colectiva, perfecto. me corrijo. Y sí digo que algunas expresiones quedan atrapadas en el momento histórico en el que fueron pronunciadas. Solo dos, para que nos expliques cómo funcionan en este caso. La casa está en orden y comunicado número 1. ¡Epa! A ver, son justamente dos palabras vinculadas con la cuestión militar y con la cuestión política al mismo tiempo, ambas. Yo creo que la casa está en orden es una palabra fundamental de la democracia argentina porque signa, y eso lo hemos trabajado bastante en un artículo que escribimos con, digamos, Rinesi hace unos años ya,
sobre el ciclo democrático argentino, signa, digamos, el final de la promesa alfonsinista democrática. Cuando Alfonsín dice desde el balcón de la Plaza de Mayo, la casa está en orden, vuelvan a sus casas, felices Pascuas, y esconde lo que ya era evidente, que era que había pactado con los militares. Probablemente había pactado porque no quedaba otra, porque él realmente creía que de ese modo salvaba la democracia, por lo que fuere, pero es un pacto oculto y a la vez casi evidente, y al mismo tiempo una desmovilización de la ciudadanía en la plaza, que le dice, no, vayan a sus casas, yo me ocupo de todo, es, digamos, si quiere, el final del proyecto alfonsinista más democrático, movilizador, y el triunfo de una forma de la democracia mucho más representativista, mucho más delegativa, diríamos, de cierto modo. Al mismo tiempo daba cuenta de las dificultades que tenía la democracia naciente para lidiar con la cuestión militar. Y ahí vamos a la otra palabrita, ¿no? Comunicado número uno. Comunicado número uno es el modo en que, cómo hablaba el gobierno militar a través de comunicados, ¿no? Y cada vez que aparecía la idea del comunicado, bueno, en la memoria colectiva está muy ligado a cualquier forma de intervención, de asonada militar, ¿no? Cuando viene el comunicado número uno es que hubo un golpe de Estado, hubo un momento de interrupción del orden constitucional, pero también es la idea de una voz que habla claramente de arriba hacia abajo, que se impone, que no propone, digamos, sino que impone, y es, creo yo, a la luz de los años que vinieron después, el preanuncio del terror también, ¿no? Gaby, apelo a tu poder de síntesis. Vamos a hacer lo posible. Una última. Sí. Pero estás convocado para otro nuevo encuentro, ¿eh? Por supuesto, gracias. ¿Cuáles son las palabras que ves en el centro del debate mediático dominante argentino? En la actualidad, decís vos. Sí, señor. Yo creo que uno siempre tiene que asociar las palabras, digamos, yo te puedo dar tres. A ver. Narcotráfico, sí. Educación y seguridad. Bien. Está bien, pero esos son más como de la agenda coyuntural, vos decís, de la sí. coyuntura del diario de ayer, decís vos. Por eso dije, yo puedo dar tres, no claro. sé cuáles ves vos. No, pero está bien, digo, uno puede tomar esos tres. Lo que pasa es que ahí estamos muy pegados a eso, al diario de ayer, que sin duda los diarios de estos días, quiero decir, nos hablan de narcotráfico, nos hablan de inseguridad, nos hablan de los problemas vinculados con la educación. Realmente si tomamos los diarios de diciembre nos hablan de corte de luz y así, ¿no? Porque la vorágine de la coyuntura argentina va todo el tiempo cambiando. Y a mí, en general, yo intento evitar hablar del diario de ayer porque la perspectiva para pensarlo es muy compleja, o siempre intento remitir el diario de ayer por lo menos al diario de hace 6 meses o hace un año para poder entenderlo con cierta perspectiva. A ver, entonces me interesa mucho más que cuando te formulé la pregunta. A ver. Digo que a raíz de lo que explicás, me interesa ahora mucho más que cuando formulé la pregunta. ¿Cuáles son las que tenés vos? Bien, yo creo que sin duda las que uno puede pensar que hay palabras, las palabras que uno identifica como fundamentales del debate de estos años, tienen que ver, sin duda, hay una que tiene que ver con la cuestión de la seguridad, la inseguridad, y uno puede vincular el narcotráfico a eso y todas las formas de dar cuenta de los problemas de la seguridad de los bienes y las personas, de alguna manera, que es muy fuerte y que nos hace preguntarnos por los modos en que se ha organizado en el ciclo democrático la convivencia, la vida en común y los problemas que tenemos para organizar una vida en común en la que el miedo no sea el principio organizador, como lo es cuando hablamos de inseguridad, porque cuando hablamos de inseguridad apelamos a la cuestión, digamos, inmediatamente traducimos eso en miedo a ser robados, ser violentados, lo que sea, y aparece una ruptura de la relación con nosotros o una
mediación en el vínculo, digamos, con los demás a través del miedo o a través de la violencia o a través de la evitación quizás del otro, evitar los contactos con los demás. Yo creo que es una de las palabras de estos años. La otra palabra que me parece que es muy importante es la palabra democracia. Me parece que es una gran palabra de la que hemos hablado un poco, bastante, que es una palabra que ha estado y que sigue estando en el centro del debate político en los últimos años. Creo yo, sin duda, en los últimos 5 o 7 años, por poner un número, que es ¿qué entendemos por democracia? ¿Qué es la democracia? La democracia es un proceso digamos, de avance que no termina nunca. O sea, la democracia es democratizar o es una especie de conjunto de reglas fijas a las que tenemos que atenernos para convivir en común, o es todo eso junto, o es, bueno, ¿qué es la democracia? ¿Qué significa vivir en democracia? Y este punto me parece que también volvemos a temas de la agenda de los 80, ¿no? La democracia. La seguridad o la inseguridad yo la vincularía en los 80 más a la cuestión de la incertidumbre que implicaba la degradación de las condiciones de vida, digamos, ¿no? de esos años. Y la tercera palabra vinculada con la cuestión de la democracia y con la cuestión del miedo y la incertidumbre es la cuestión del bienestar. ¿Cómo construir una sociedad con bienestar para todos, digamos, ¿no? Y aparece el tema de qué lugar tienen las corporaciones en una sociedad democrática como la que nosotros queremos. ¿Qué lugar tiene el Estado en esa sociedad? ¿Cómo debe ser la relación entre los ciudadanos, los poderes económicos y los poderes políticos? ¿Qué vínculo tiene que haber entre el mercado y los principios no mercantiles que rigen en la vida social? Bueno, estos temas creo que están en el centro y la educación entra ahí, sin duda. Entonces uno puede subsumir. Por eso digo que me gusta a veces pensar las palabras del diario de ayer en relación a problemas un poco más amplios. Creo que el tema de la educación está muy fuertemente vinculado a en qué medida la ciudadanía puede gozar y puede tener derechos para todos garantizados, de calidad y con cierto nivel de igualdad, o en qué medida debemos procurarnos esas cosas por nuestros medios y cada uno según sus posibilidades, digamos, ¿no? En fin, no fui breve para nada, pero... No, pero te digo, pregunto, ¿estuviste cómodo? Muy cómodo. Yo realmente también. Y creo que no solo yo, sino aquellos que nos están viendo, encontraron interrogantes, encontraron respuestas a algunos interrogantes de cuestiones que están en el día a día. Te comprometo a un nuevo encuentro. Me queda con gusto muchísimo por preguntarte. Un placer. Y agradecerte no sé cómo vamos a hacer para salir al aire, porque llevamos ya un día grabando. Muchas gracias. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Larga y buena vida para todos.